recibiremos a la doctora Isidora Jiménez Castro. La doctora Isidora Jiménez Castro actualmente es magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ha sido juez público civil y comercial de la capital en la Villa Primero de Mayo. Tiene una maestría en Administración de Justicia, maestría en Derecho Civil, Procesal Civil y Familiar, diplomados en Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Procesal Civil y Familiar, entre otros. Ha escrito el libro El acoso institucional al órgano judicial, en coautoría con la doctora Claribel Ayala Perrogón. También ha escrito La vivienda digna y el libro de la nocturna a la magistratura. Recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Isidora Jiménez Castro, magistrada del Tribunal Constitucional por Santa Cruz. Gracias. Dicen que al último expositor de la noche le tocó el público cansado, ¿no? Aburrido, con ganas de irse, y peor aún si es viernes, ¿no? Creo que ya están con ganas de irse. Ya. Les propongo algo, y así nos vamos todos contentos. Voy a hacer una exposición corta, breve, pero también les voy a pedir algo más. Yo tuve la suerte, el privilegio de trabajar como juez en la Villa Primero de Mayo. Y mañana está de cumpleaños la subalcaldesa de la Villa Primero de Mayo, del Distrito Municipal número 7. Así que con el permiso del señor ministro, de las autoridades de la universidad y de ustedes, público, yo quiero mandarle, porque sé que estamos en vivo y está toda la Villa Primero de Mayo mirando este público hermoso y todas las exposiciones que se ha tenido esta noche y todas las noches. Mandarle una felicitación a la señora Zaida Subirana Álvarez, su alcaldesa de la Villa Primero de Mayo, desearle un feliz cumpleaños, sé que está enferma. Ese saludo de la UDABOL para la señora Zaida Subirana Álvarez. Muchas gracias. Agradecida con la Universidad UDABOL, que siempre nos convoca. Digo nos convoca porque siempre nos convoca la doctora Claribel Ayala y a mi persona, que trabajamos en lo académico juntas y fuimos colegas también como jueces, y nos quedó la satisfacción de siempre colaborar en las veces que nos convocan. Esta noche yo les traigo el tema la salud, el derecho a la salud. ¿Qué creen ustedes que es la salud? ¿El estar enfermo y que nos restablezcamos? Pues fíjense ustedes que el derecho a la salud va mucho más que simplemente estar enfermo y restablecerse. El derecho a la salud, además del bienestar físico, el acceso a la atención y a los medicamentos, también comprende el bienestar mental y social. Y esto compete a los lugares de esparcimiento, el hábitat. La salud también es un ambiente saludable, como el acceso al agua, a los servicios básicos y a una vivienda adecuada. O sea que el derecho a la salud no había sido solamente estar en el hospital y exigir que nos atiendan, que nos restablezcan la salud. El derecho a la salud abarca muchos otros derechos. Porque el derecho a la salud es un derecho inclusivo. Fíjense ustedes que siempre asociamos a la salud con ese acceso a la atención médica. ¿O alguien pensó de ustedes que el derecho a la salud tenía que ver algo con la vivienda adecuada? ¿O tenía que ver algo con el parque
que le hacen el parque infantil, los parques que ahora tenemos acá en Santa Cruz, los parques, los mangales, donde va la gente a recrearse, las ciclovías. ¿Pensaron ustedes que estaba incluido ese derecho con el derecho a la salud? No, porque siempre pensamos en el derecho a la salud cuando estamos enfermos y necesitamos atención médica. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el órgano encargado de llevar a cabo el seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denomina factores determinantes básicos de la salud a todos estos que los he puesto enumerados o resaltados para que ustedes se den cuenta de que el derecho a la salud comprende agua potable y condiciones sanitarias adecuadas, alimentos aptos para el consumo. ¿Y por qué los he resaltado? Porque nosotros tenemos costumbre o pensamos exigir al Estado, ya sea central, nivel departamental o municipal, a exigir este derecho de la salud para que nos atiendan. Y nos vamos a dar cuenta de que también tenemos una responsabilidad nosotros, ¿no? Una responsabilidad de también cuidar nuestra salud. Estamos acostumbrados a exigir y a exigir, pero también nosotros tenemos obligaciones. Así como tenemos derechos establecidos en la Constitución, también tenemos obligaciones. Es así que tenemos, fíjense ustedes, la nutrición y una vivienda adecuada. La nutrición. Nosotros nos alimentamos, pero a veces nos alimentamos mal. Y no le podemos echar la culpa al Estado, a la alcaldía, ¿no? Sabemos cuáles son los alimentos que nos hacen daño y vamos pues al pollito frito de allá, ¿no? A la hamburguesa, ¿no? O cuando estamos comiendo algo le echamos una cervecita también después, cuando sabemos que mezclar, ¿no? Comemos chancho. Viernes seguro que ya quieren irse a las famosas caras, ¿no? Segurísimo. Pero no tomen cerveza. Dicen que del chancho es con vino, creo, ¿no? Ya. Condiciones de trabajo y un medio ambiente salubres. Educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud e igualdad de género. Todo esto lo hemos puntualizado para que nos demos cuenta más adelante, ¿no? De la responsabilidad también que nos toca a nosotros como ciudadanos. ¿Qué es la salud? ¿Quién nos da el concepto de salud? La Organización Mundial de la Salud hace una conceptualización del concepto, donde dice, fíjense ustedes, lo cataloga como un derecho humano. Y nuestra Constitución Política del Estado, y que yo donde voy y me toca y tengo la oportunidad de dirigirme a un público, que les digo que la Constitución Política de Bolivia, la que todos nosotros que somos bolivianos tenemos, es una de las mejores de Hispanoamérica, porque desarrolla los derechos de las personas con mayor amplitud. Más de 100 artículos tenemos con relación a los derechos humanos, derechos fundamentales. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el derecho a la salud es un derecho humano, y que lo vamos a revisar más adelante, nos damos cuenta que la Organización Mundial de la Salud nos dice que el derecho humano de la salud debe ser interpretado como el completo estado de bienestar físico, no me miren si mi cuerpo, ¿no? Físico, digo, del cuerpo humano, ¿no? Mental y social. Por eso es que vimos ese ramillete de derechos que integran el derecho humano a la salud, ¿no? Entonces es ese conjunto de físico, mental y social. En este sentido, la salud es el resultado de una serie de factores biológicos, psicológicos y sociales. Yo lo estaba atendiendo muy bien lo que hablaba el ministro Romero con relación y nos acordábamos aquí con el decano de la Facultad de Derecho, decíamos, ¿no? ¿Se acuerdan los que han llevado criminología? Lombroso, le decía yo, cuando no las características psicomáticas, ¿no? Del físico, del
las cejas, el ceño, el hombre, entonces ya uno se imagina, ¿no? Pero vemos que el avance de la ciencia, la tecnología y la investigación no es solamente un delincuente o una persona propensa a cometer un delito, simplemente las características físicas, ¿no? Sino también que van más allá de eso, sino también lo social, lo psicológico. Según la declaración del doctor Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud del 10 de diciembre del 2017, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de la Salud, que es su principio básico de garantizar que nadie se quede atrás. Y se los voy a leer, yo sé que ustedes están leyendo, pero me gusta, lo leo siempre porque nos da una exhortación, le da una exhortación a todos los países, fíjense ustedes, a que respeten y protejan los derechos humanos relacionados con la salud en su legislación y en sus políticas y programas sanitarios. Todos hemos de colaborar para combatir las desigualdades y las prácticas discriminatorias de forma que todo el mundo pueda disfrutar de las ventajas de una buena salud, sea cual sea su edad, sexo, raza, religión, estado de salud, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio. Eso lo tenemos en nuestra Constitución. El derecho a la salud para todas las personas significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesite, cuando y dónde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras. Nadie debería enfermar o morir solo porque sea pobre o porque no pueda acceder a los servicios de salud que necesita. Y yo aquí les he puesto un ejemplo, el caso de un niño pobre con apendicitis al que se le niega la atención en el Hospital Público de Montero porque no tenía el seguro escolarizado. Lamentablemente se fue la doctora Claribel Ayala, que fue juez de la niñez en Montero, y que ella fue la que conoció este caso y que le dio una solución que el que no ha entendido esta nueva Constitución Política del Estado, cuando nos dice que todos los derechos, el 109, reconocidos en la Constitución, son de aplicación directa, o el 115 que nos dice de la tutela judicial efectiva, o el 180 donde nos dice que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en principios procesales, el juez que no entiende eso dejaba morir a ese niño. El hospital de Montero le dice que no lo pueden atender, está con apendicitis, porque era un niño que además de ser pobre no iba a la escuela, y como no iba a la escuela no tenía el seguro escolarizado. Entonces, ¿qué hicieron? Interpusieron una acción donde el juzgado de la doctora Claribel, el juzgado de la niñez, ella lo deriva al hospital de Portachuelo por la urgencia. En el hospital de Portachuelo, porque no es de la jurisdicción, bueno, le salvan la vida porque en el camino, en la carretera, no sé cuántos kilómetros son, le viene la peritonitis. Se reventó el apéndice, ¿no? Ya saben. Resulta que luego en la atención en el hospital le pasan la factura y la Defensoría del Menor de Portachuelo hace la acción en Montero, y la juez le ordena al director de salud de Montero que pague ese servicio que han recibido ese niño, no porque el hecho de salvarle la vida, sino porque era un servicio de salud que necesitaba un menor, ¿no? Y se niega este director de salud de Montero, y luego viene todo el proceso judicial y hasta que llega a una orden de aprehensión por incumplimiento. Bueno, ahí hubieron una serie de cosas, pero al final entendieron de que la prioridad era salvar la vida de ese niño. Y no entendieron las autoridades correspondientes de su responsabilidad y de sus obligaciones que establecen nuestra norma suprema. Más adelante yo les voy a explicar con los artículos para que nos demos cuenta que nuestra Constitución y nuestra jurisprudencia ya ha establecido todas las garantías para que no suceda eso.
El problema no está en falta de norma, en falta de ley, en falta de... ¿Dónde creen ustedes que está el problema para que suceda un caso como ese? Y yo siempre digo, no basta que la sentencia constitucional la conozca el abogado o el juez. Se debe hacer, se debe buscar el mecanismo como la ciudadanía tenga conocimiento de la ley, de la Constitución y de toda esta normativa que ya garantiza los derechos de las personas. Ustedes tienen una gran responsabilidad como abogados. A veces el conocimiento que ustedes están teniendo para poder salir como abogados, no se lo guarden. En su casa, en su vecindario, pueden hacer ese trabajo. Y yo por eso decía que tuve el privilegio y la suerte de trabajar en la Villa 1 de Mayo como juez, y me daba el trabajo de hacer socialización de las leyes con la asociación de juntas vecinales. No sé de dónde sacaba tiempo, creo que cuando trabajaba en el juzgado no tenía tiempo, pero me hacía más cosas que ahora. Porque yo decía, más vale prevenir que lamentar. Más vale prevenir que lamentar. Por eso les decía, la responsabilidad nosotros queremos tirársela al otro, ¿no? Al Estado, a la gobernación, al municipio. Es una corresponsabilidad de todos nosotros, donde podamos nosotros aportar para que disminuir ese índice de criminalidad, ese índice de problemas en el tema de salud o en muchos casos. Tenemos que hacerlo. No podemos ser nosotros sujetos pasivos y esperar que nos caiga todo, o cuando tengamos un problema ir y tirárselo a alguien, ¿no? Yo pienso que hay que asumir una actitud más dinámica, más activa, para que podamos ser personas más felices, porque cuando uno ayuda, cuando uno colabora o cuando uno hace una situación como esta, se siente feliz. Yo se los garantizo. Fíjense ustedes que el artículo 18, como les decía yo, de la salud es un derecho fundamental. Por ende, en virtud del 109, la aplicación directa de derechos, no puede negársele la atención, y de hacerlo deberá aplicar el 113 de la Constitución, que es la acción de repetición. O sea que si el hospital de Portachuelo atendió a este niño, que no era de su jurisdicción porque era de Montero, entonces el hospital de Portachuelo tiene que pasarle la cuenta, la factura al hospital de Montero y debe cumplir. Pero sí salvarle la vida a la persona que acude. También podemos hablar de muchos casos, pero no los voy a aburrir y los voy a contar este caso rapidísimo. El caso de un enfermo crónico renal terminal. Resulta, ustedes saben que estas personas que tienen, que son enfermos con renal terminal, utilizan la hemodiálisis, ¿no? Esa máquina que les limpia la sangre. Hay algunas personas que hasta 3 veces a la semana tienen que hacer este tratamiento. Resulta que este señor, que era asegurado porque era un funcionario público, llega el momento de cambios, de gestiones, y es despedido. Por lo tanto, se le niega la atención médica porque ya no es asegurado, pues, ¿no? E interpone una acción de libertad porque estaban atentando contra su vida. No se olviden ustedes que el artículo de la Constitución de la acción de libertad en esta nueva Constitución ya incluye el derecho a la vida, la protección del derecho a la vida. Antes solamente era el derecho a la libertad, ¿no? El mantenimiento, fíjense ustedes, de las condiciones adecuadas para que las personas alcancen un estado óptimo de bienestar físico y mental depende, entre otros muchos factores, de la eficiencia y calidad de la prestación de los servicios de salud. O sea que aquí tenía que haber una continuidad de ese tratamiento para que este señor pueda seguir con vida.
Y hay bastante jurisprudencia que el Tribunal Constitucional, el anterior y el actual, que ya ha desarrollado en protección del derecho a la salud. Y les decía yo que plantearon una acción de libertad porque el derecho a la vida, pues, es el principal derecho que se debe proteger. Y si no tiene la atención médica, por supuesto que se va a morir. Entonces, fue una acción efectiva porque fue atendido y se le ordenó el Tribunal Constitucional que el hecho de que él haya sido despedido, no podían dejarlo sin la atención médica de la hemodiálisis. La sentencia constitucional 26-2003-R del 8 de enero, fíjense ustedes, establece que aquel derecho, fíjense ustedes, el derecho a la salud, es aquel derecho por virtud del cual la persona humana y los grupos sociales, especialmente la familia, como titulares del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado en cuanto a sujetos pasivos que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones. El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad, sino el derecho a una existencia con calidad de vida. Ratificamos lo que empezamos diciendo, ¿no?, de que el derecho a la salud comprende otros derechos. No los quiero cansar, la vuelvo a repetir esta diapositiva, porque vamos a entrar a hablar del derecho a la salud. Con todos estos derechos inclusivos no nos alcanzarían los 10 minutos que tengo, ¿no? Por eso es que lo voy a delimitar a un derecho que es una vivienda adecuada. Alguien que me diga qué es una vivienda adecuada. No me diga, puede tener mi chalet de 3 pisos con piscina, ¿no? ¿Qué es una vivienda adecuada? La ley, la Constitución en el artículo 19 garantiza el derecho a la vivienda adecuada. ¿Nadie se atreve a decirme qué es la vivienda adecuada? Ahí su docente le va a poner 20 puntos si la responde esa pregunta. ¿Nada? Fíjense ustedes que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce a la vivienda el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestida y vivienda adecuados. Seguimos con vivienda adecuada y no nos dicen hasta ahorita qué es vivienda adecuada. De los más de 10 millones de habitantes en Bolivia, el 45% vive en alquiler anticrético o vivienda cedida, es decir, no cuenta con vivienda propia. ¿Por qué saco yo el tema de vivienda? Porque el mayor índice del mal de Chagas que tiene Bolivia se debe a que no tienen una vivienda adecuada. Si tuvieran una vivienda adecuada, seguramente que no hubiera tanta cantidad de enfermos de mal de Chagas, ¿no? Según el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos de 2009-2013, ese dato lo hemos sacado de ese plan. Ahora fíjense ustedes estos datos. El 45% de las viviendas existentes carecen de condiciones mínimas de habitabilidad. Así, el 21% tiene techo de paja, caña, palma y barro. Del total de las viviendas, el 81% es tipo casa, choza o pawichi. El 14% son cuartos o habitaciones sueltas y solo el 4% son departamentos. Estos datos es del Plan Nacional, ¿no?, de Derechos Humanos. El 37% de las viviendas no tiene agua por cañería, el 44% no tiene luz eléctrica, no cuenta con baño ni letrina. Ahora se dan cuenta en lo que deriva el derecho a la salud.
La imposibilidad de obtener condiciones económicas que permitan la adquisición de una vivienda, situación de pobreza y extrema pobreza en la que vive la mayor parte de la población, además de las asimetrías derivadas de una mala distribución de la tierra y la riqueza. O sea que el problema para poder acceder a un techo propio radica en que en tiempo pasado hubo una mala distribución de la tierra, y eso lo sabemos todos porque yo voy a hablar de Santa Cruz. Santa Cruz ha crecido gracias a los asentamientos, ¿no? O loteamiento, como quieran llamarle, yo les llamo asentamiento. ¿Por qué? Santa Cruz tiene la mayor población actualmente de Bolivia, porque han migrado de los departamentos, de los campos. ¿Y dónde va a venir una familia si no tiene un techo y no tiene dinero para comprar? Va pues a buscar por allá por el 9º anillo, ¿no? Se juntan y hay alguna gente que se aprovecha también de esa situación, ¿no? Y le saca plata. Pero esa es la realidad, como decía la doctora Claribel, ¿no? La posverdad, decía, ¿no? La realidad. El Estado boliviano, a partir de la Constitución del 2009, ha asumido como un reto el brindar ese acceso a la vivienda. Y tenemos muchos planes. Hay el plan de la vivienda social, ahorita hay mejoramiento de las viviendas. Y yo como no voy a hablar de la ley 247. Una ley social para poder regularizar el derecho de estas personas que yo les hablaba, que se vinieron del campo, ¿no? que vinieron de otros departamentos y que están todos desparramados por allá por el 8º, 9º, 10º anillo. Una ley social que de mayor accesibilidad que la usucapión, con la única finalidad, el Estado en su papel de padre protector, porque le facilita inclusive de que no se pague el impuesto que se paga en la usucapión del 20%, 23%, ni siquiera ese tiene que pagar, con tal de facilitarle el acceso a tener un derecho propietario en la vivienda que ya él ha construido, que esa familia ya tiene. Pero lamentablemente no se lo entiende. Se siguen las autoridades competentes en el órgano judicial que no entienden que la vivienda es un derecho humano. Y no tuvo éxito esta ley porque les pusieron un montón de trabas, etcétera, ¿no? Pero vamos a dejar de hablar de la ley 247. Bueno, la vivienda configura un derecho a la salud pública. Por ende, desde que entra en vigencia la Constitución Política del Estado, ningún ciudadano podría estar exento a acceder a contar con una vivienda digna. Y tampoco me voy a callar para decirles algo. Un montón de urbanizaciones han aparecido, donde dan esa supuesta facilidad para que usted pueda comprarse un lote o una casa, ¿no es verdad? Pero si usted no puede o deja de pagar 2 cuotas, puede ser que haya pagado una cuota inicial X y ya vaya pagando la mitad. Pero se quedó sin trabajo, se enfermó su esposa, su mujer, su hijo, cualquier situación. Ya no pudo pagar. Y esos contratos mentirosos, engañosos, establecen que si usted dejó de pagar 2 cuotas, se resuelve el contrato, resolución de contrato se llama, ¿no? Y todo el dinero que usted dio queda para la empresa, para la inmobiliaria, para la urbanización, lo que sea. Esa es la realidad. Cuando estábamos como juez en la villa, conocí varios casos de eso. Y apartándome del legalismo, porque ahora la Constitución le da facultades al juez de hacer una ponderación de derechos, ¿no? Y cuando están vulnerándose un derecho tan fundamental como es la vivienda, nos fuimos contra todos y se ordenó de que le devuelvan todo el dinero. No podía ir con el tema de
de que no resuelven el contrato, pero que le devuelvan todo el dinero que había pagado la persona, por lo menos para que vaya y se agarre un anticrético. Aunque se podía hacer más, pero las autoridades superiores no lo entienden y después hay un incumplimiento de deberes, ¿no? Y denuncias penales y etcétera, etcétera. Entonces, hacer lo que se puede mientras se pueda. Entonces, reflexión. Responsabilidad compartida. Ciudadano, Estado en sus 3 niveles. Cuidemos nuestra salud, alimentémonos mejor, lugares de esparcimiento, vamos a trotar con nuestros hijos, ¿no? En vez de estar, ¿no? Tratemos de vivir bien. Y siempre lo menciono para terminar, cuando dice nuestra Constitución, vida digna, dice, ¿no? Eso es vida digna. No es tener una mansión, nada. Vida digna es cuidar nuestra salud, vivir en armonía, y lo podemos hacer porque es gratis eso. Y fácil. Gracias.